En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Vamos, mis hermanos, a continuar con la serie de consejería. Pero prácticamente es como una nueva serie. Porque dijimos que la consejería tenía como 3 puntos generales, que es la consejería de exhortación, que fue la primera que estuvimos estudiando, cuando hay pecado. ¿Recuerdan, hermanos? Y vimos algunos ejemplos de pecado y cómo tratar ese tipo de cosas. Hay otro tipo de consejería que es la que vamos a comenzar hoy, que sería consejería de consolación, que es un tipo de consejería que atiende a las personas que están pasando por ciertas circunstancias, especialmente tiene que ver con crisis, sufrimientos, problemas. Y hay otro tercer tipo de consejería que hablábamos, que era consejería de dirección, cuando se aconseja porque una persona tiene que tomar una decisión importante, una persona quiere casarse, entonces es más una consejería que tiene el propósito de direccionar a la persona en algunos asuntos. Entonces vamos a comenzar lo que sería la consejería de consolación o de consuelo. Entonces mire el pasaje que leíamos en aquella ocasión cuando veíamos 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Dice así la palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, este tipo de consejería, como lo vamos a ver, de alguna manera está representado en este pasaje. Pablo, en medio de sus dificultades, fue consolado para poder consolar a otros. En un sentido, es una consejería que tiene el propósito de dar aliento, apoyo, cuidado a personas que de alguna manera están pasando por situaciones difíciles. Entonces, el foco de nuestra serie gira un poco, pero hay cosas que ya hemos venido hablando que nos van a servir, y hoy principalmente yo quiero poner como la base para lo que vamos a tratar las siguientes reuniones que podamos estar compartiendo este tema. Entonces, como tal, no voy a tratar un tema específico de consejería en tipos de algún sufrimiento o circunstancia particular, sino vamos a poner la base, ¿sí? Principalmente vamos a ver cómo este tipo de consejería toca las crisis de la vida. ¿Qué serían las crisis de la vida en lo que vamos a hablar hoy? Vamos a ver un poco cómo la Biblia nos alienta a cuidarnos y ayudarnos a nosotros como cristianos en relación a eso. Lo tercero es que vamos a ver cómo sería o qué ingredientes debería tener la consejería de consolación. Y último, vamos a ver algunas consideraciones finales. Entonces, este tipo de consejería, hermanos, de consuelo, como lo decíamos, ella atiende las crisis de la vida. Y nosotros por experiencia, por lo que dice la palabra y por lo que ven nuestros ojos, sabemos que la vida está llena de crisis. De todo tipo, crisis esperadas y crisis inesperadas. ¿Qué son las crisis esperadas? El niño cuando pasa joven tiene unos cambios, unos desafíos. El joven cuando pasa adulto tiene unos cambios. El matrimonio, el trabajo, la universidad, la salud. Son cosas que enfrentamos y que en un sentido todos deberíamos esperar. Pero también hay crisis inesperadas, enfermedades que no esperamos, muertes que no esperamos, tragedias que no esperamos, situaciones sentimentales, emocionales, espirituales que llegan a nuestra vida sin tal vez que nosotros las esperáramos. Entonces,
en un sentido, la vida es un camino donde estamos resolviendo una serie de situaciones que vienen a nosotros. Hay situaciones que fácilmente las podemos sobrellevar y hay situaciones que no. Entonces, cuando hablamos, y específicamente hoy, cuando hablamos de consejería en situaciones de crisis, estamos haciendo referencia a esas situaciones que vienen a nuestra vida y no tenemos la capacidad de sobrellevar. Situaciones que nos abruman, situaciones que nos derrumban, situaciones que nos incapacitan, situaciones en las que no podemos responder equilibrada y coherentemente. ¿Sí? ¿Qué es una crisis? Yo puse algunas definiciones. Una crisis es un problema, una situación que parece hallarse más allá de nuestra capacidad. Cuando un problema es abrumador y nuestro sistema de apoyo o sustento no funciona, perdemos el equilibrio. Esto es lo que llamamos crisis. Ahora, los factores en una crisis pueden ser diferentes. En ocasiones puede ser un problema inesperado que me llegó a la vida y yo no lo esperaba, me quedé sin trabajo. Entré en una crisis financiera que no era parte de lo que yo pensaba que iba a vivir. Mi matrimonio entró en un problema y vino el divorcio. Pero a veces una crisis puede ser una situación prolongada que con el tiempo se puede volver insostenible. Un problema con mi esposa, un problema con mi hijo, un problema de salud, un problema con un hermano que fue ahí creciendo, y en un momento llegué y ¿qué pasó? Colapsé. Eso es una crisis. A veces, como decíamos, pueden ser grandes cosas, hermanos, pero a veces pueden ser cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque no todos, y eso es algo que es bien importante que vayamos a entender en nuestra serie, hermanos, no todos respondemos a las dificultades de la misma manera. Lo que para alguien puede ser algo muy sencillo, para alguien puede ser una crisis crucial en su vida. Lo que puede ser para una persona una decisión sencilla que no lo afecta en ningún sentido, para otra puede ser algo totalmente devastador. ¿Sí? Entonces, en sí la crisis, como decía un diccionario, es como una amenaza, una reacción interna ante una situación que nos genera desequilibrio. Y de alguna manera da la idea de que nosotros perdemos, claro, la facultad temporal de hacer frente a la situación. Algunos ejemplos que cito de algunos autores, ellos lo dicen, como yo venía mencionando: la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un cargo, una enfermedad, un accidente, descubrir que mi hijo está en drogas, un embarazo no deseado, el querer estar embarazada, un huracán, un terremoto, una separación, un divorcio, una depresión, vivir con una persona deprimida. Bueno, la lista, hermanos, que podríamos enumerar es inagotable. Pero la idea de nuestro estudio es qué hacemos y cómo respondemos cuando una persona a nuestro alrededor entra en esta situación. O cuando viene alguien a nosotros queriendo buscar una respuesta, viviendo este tipo de situaciones. Situaciones que tienen que ver con aflicción, con crisis y con los sufrimientos de la vida. Ahora, obviamente, hermanos, desde nuestra perspectiva cristiana, nosotros sabemos que ese tipo de crisis o de aflicciones o de momentos particulares pueden ser una gran bendición para nuestra vida, como también pueden ser profundamente destructivos, dependiendo cómo lo enfrentemos, de qué manera asumamos las cosas que vienen a nuestra vida. Y es obvio, hermanos, como lo vamos a ver, que es posible que algunas de las cosas que mencionemos y hemos mencionado a mí no me afecten de la misma manera que afectan a otro, ¿sí? Pero lo que vamos a tratar de ir considerando en nuestra serie es cómo
ayudar, porque recuerdan que la consejería es un medio de gracia que Cristo nos da para atender algunas necesidades particulares. Entonces, no todos los que tenemos la pérdida de un ser querido, no todos los que tenemos un problema en el trabajo, no todos los que pasamos por ciertas circunstancias respondemos de la misma manera. Pero ¿cómo respondemos cuando nos encontramos con una persona en crisis en una situación como esa? ¿Listos? Entonces ya viendo un poco lo que vamos a hablar hoy, consejería en casos de crisis, que es muy general, la idea es que en las siguientes reuniones entremos en casos particulares para ir viendo cómo dice la palabra y cómo pudiéramos abordar eso. Vamos a ver cómo la Biblia sí nos da instrucciones como cristianos y como iglesia para ejercer este ministerio de consolación, de restauración a los miembros de la iglesia cuando pasan en estas situaciones o a las personas de afuera. Amén. Entonces hay unos pasajes que hemos estudiado. Vamos a mirar Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5, 4. Y vamos a ver algunas cosas que Pablo nos enseña. Si ustedes recuerdan, y es algo que hemos estado mencionando bastante, la vida cristiana no es una vida solitaria, ¿no, hermanos? Nosotros tenemos una vida colectiva que implica un cuidado los unos a los otros. La vida cristiana no es individual, no es egoísta, ¿sí? No se trata de nosotros, no se trata de mí, sino de nosotros. Entonces vamos a ver cómo la palabra ahora nos muestra que en Cristo, teniendo el amor de Cristo, debe haber un cuidado, ¿sí? Debe haber un ejercicio del ministerio de consolación en medio nuestro. Y eso tiene varias características. Ahí vamos a mirar, hermanos, cómo Pablo instruye a los tesalonicenses a cuidar de un tipo de personas. Y antes de explicar un poco el versículo, hermanos, yo quiero que entendamos esto, porque eso nos va a ayudar mucho a ponernos los lentes de la gracia de Dios cuando miramos a las demás personas. Pedro dice, por ejemplo, que el hombre debe tratar a la mujer de cierta manera porque ella es, en un sentido, vaso más frágil. Ustedes han leído ese pasaje, ¿cierto, hermanos? Entonces, cuestiones de sexo, en el caso de hombre y mujer, cuestiones de crianza, cuestiones de circunstancias de la vida, cuestiones de aspecto espiritual, emocional, hacen que hayan diferencias entre nosotros. Y en esas diferencias Pedro dice que algunos son frágiles, porque los hombres también son frágiles, pero en algunos aspectos la mujer es más frágil. ¿Y yo por qué quiero comenzar a mencionar eso? Porque vamos a leer pasajes, hermanos, donde Pablo habla de los fuertes y de los débiles. Pero en un sentido todos somos débiles, sino que algunos son más débiles en algunas situaciones. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque eso nos va a dar una consideración de cómo viven los otros, cómo enfrentan algunas situaciones los otros, aunque tal vez yo no las enfrente de la misma manera. Pero al ponerme los lentes de la gracia y del amor de Dios, yo puedo compadecerme y considerar que tal vez mi hermano o mi hermana en algunos aspectos es más frágil que yo. Y dice Pedro que eso nos hace tratarnos más sabiamente. Porque a veces yo pienso que todos son iguales que yo, que todos tienen la misma madurez, que todos tienen la misma fe, que todos tienen la misma capacidad de enfrentar las situaciones. Y no. Lo cierto es que la Biblia nos muestra que no. Entonces eso va a llenar nuestro corazón de algo que es muy importante en todo lo que hemos estado hablando. ¿Saben de qué? Compasión, misericordia, que son aspectos del carácter de Cristo que nos ayudan mucho en el trabajo de cuidarnos, ayudarnos y sostenernos los unos a los otros. Entonces piense que la misma situación para una persona no puede tener un daño tan fuerte en su aspecto emocional y espiritual, pero esa misma situación puede devastar a otro. Lo veíamos en la conferencia de parejas, ¿no? Las palabras que de pronto un hombre oye pueden tener un efecto en él, pero en la mujer pueden tener otro efecto, ¿cierto, hermanos? Y así como las palabras, las experiencias, las situaciones y lo que vivimos. Entonces aquí en
1 Tesalonicenses 5:14, Pablo hace un ruego para la iglesia, donde les dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esa es una parte del cuidado en la iglesia. La otra parte es esta: que alentéis a los de poco ánimo. Hermanos, el ánimo, como lo hemos explicado en otros estudios, el ánimo es muy importante en la vida cristiana. No hay que perder el ánimo. Pero también es cierto que una persona que sea de buen ánimo, como buen cristiano, también puede pasar situaciones que uno de los efectos que tienen las situaciones es que le quita el ánimo, el gozo, la alegría, la fe, y lo desanima. Hay experiencias que afectan al hombre o a la mujer emocionalmente fuertemente. Y no solo emocionalmente, a veces hasta mentalmente. Y no solo eso, porque como nosotros somos seres integrales, a veces eso tiene un efecto hasta en nuestros cuerpos, en nuestra salud. ¿Sí? Entonces aquí Pablo está hablando de un grupo de personas que él en este pasaje le llama poco ánimo, personas de poco ánimo. Alguien traduce esa palabra personas de alma pequeña, ¿sí? Hablando del estado de ánimo, personas desanimadas, desalentadas. Cristianos que al venir una situación de sufrimiento sienten desesperanza. Y esa desesperanza puede ser un sentimiento normal que todos vivimos en un momento, pero en algunos casos puede ser que la persona sienta o pierda el deseo de vivir, el deseo de seguir con Cristo, el deseo de reunirse, el deseo de seguir en su matrimonio. ¿Sí? Ese desánimo puede ser un sentimiento normal, pero puede ser un sentimiento profundo. ¿Sí? Esa persona que ya no quiere vivir, por ejemplo. Esa persona que le perdió el sabor al trabajo, al matrimonio, a la iglesia. Ya no encuentra motivo para nada, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? A veces eso no es normal. Pasó por ciertas experiencias y esas experiencias tuvieron un golpe drástico en su estado de ánimo y no se levanta, no quiere comer, no quiere dormir. ¿Sí? Yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento de su vida en una situación así o ha encontrado personas que pasan por situaciones así. Situaciones de melancolía, ¿no? De incredulidad, de desánimo. ¿Y qué debe hacer la iglesia con ese tipo de personas? Porque hermanos, nosotros quisiéramos que todos tuviéramos un gozo inquebrantable, ¿cierto? Una fe indestructible, una paciencia en todo momento, una paciencia perseverante. Y ese es el fruto del Espíritu. Pero aún los más, entre comillas, más grandes, porque grandes suena raro para un hombre, ¿no? Aún los hombres piadosos de la Biblia, ustedes nota que en algunos momentos entraron en crisis de fe, ¿sí? No entendían los caminos de Dios y quedaban agobiados profundamente, perdieron el ánimo. ¿Se acuerda de Elías? Él perdió tanto el ánimo que deseó morir. Deseó morir. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Y es lo que aquí vamos a comenzar a ver uno de los aspectos de lo que sería el ministerio de consejería en la iglesia. Dice que alentéis. ¿Saben qué significa la palabra en el griego alentar? Significa hablar al lado de alguien y con el propósito de consolar. Alentar da la idea de aliviar, consolar, infundir ánimo a una persona para que prosiga, para que siga adelante. Entonces, de alguna manera, los de poco ánimo, los desalentados, ellos tienen que ser cuidados por los otros se tienen que poner al lado del camino con ellos y animarles. Animarles en su fe, animarles en su crisis, animarles en lo que ellos están pasando, ¿sí? Y da la idea de consolar, alentar, cuidar. Y ahí sí, como John MacArthur decía, la iglesia debe ser una comunidad en un sentido terapéutica y alentadora. O sea, deben haber hermanos en medio nuestro que se pongan al lado del otro y lo alienten, lo animen, para que él pueda enfrentar las situaciones que él está viviendo de parte de Dios.
Entonces, parte de este trabajo lo hace la consejería en la iglesia. Y como decíamos, a veces puede haber una consejería formal, o sea, algunos hermanos que tienen un ministerio de discipular y aconsejar en la iglesia, o puede ser que en el transcurso de nuestro andar Dios nos permita ver que mi hermano cercano, mi compañero del ministerio, mi familiar o uno de los hermanos de la iglesia en algún momento está pasando por eso y Dios quiere que yo esté al lado, alentándolo, animándolo, consolándolo. Y ahí no termina, el pasaje sigue diciendo que alentéis a los de poco ánimo. Y dice acá, que sostengáis a los débiles. O sea que en un sentido, Pablo usa mucho este lenguaje para hablar de los cristianos en la iglesia. Hay cristianos fuertes y cristianos débiles. ¿Sí? El cristiano fuerte da la idea de un cristiano un poco más maduro, un poco más espiritual, un poco más estable. Posiblemente lleva más tiempo en el Señor. ¿El cristiano débil cuál es? El cristiano tal vez más joven en la fe. El cristiano que de pronto se deja mover más fácil por las situaciones, que tiende a agobiarse por ciertas experiencias que está viviendo y su fe es más frágil, más débil. ¿Sí? Hay gente en la iglesia, hermanos, y no solo en la iglesia, hasta en el mundo. Usted va a una familia que está pasando por una crisis y usted se va a dar cuenta que en la misma familia que está entrando en una crisis, hay un buen porcentaje de personas que por su carácter, por su manera de lidiar con la vida, están más tranquilos. Pero hay unos que están devastados, pasando la misma situación. ¿Ustedes no han visto eso, no? Eso también pasa en el mundo, pero también pasa en la iglesia. O sea, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que en algunas áreas no seamos débiles. Y creo que uno de los problemas que vamos a encontrar en este tipo de asuntos y que tal vez nos imposibilita a servir a otros es que cuando alguien pasa por un estado de debilidad o de poco ánimo, yo puedo caer en el pecado de menospreciar la situación de él y creerme mejor. Eso es lo que muchas veces cierra mi corazón para poderle ayudar bien. ¿Sí? Entonces por eso es bueno entender estas cosas. Que hay en el pueblo de Dios personas que de alguna manera en otro aspecto diferente al mío son más débiles, aunque yo a veces en otro aspecto sea más débil que ellos, ¿no? Pero lo que estamos viendo, hermanos, hay personas que definitivamente hay situaciones que por su fragilidad, a veces podemos pensar también por su vulnerabilidad, o a veces las crisis vienen en un momento donde mi salud está débil y entonces viene la situación y lo que antes podía enfrentar bien, ya no lo puedo enfrentar bien. Lo que antes podía enfrentar bien porque estaba bien en la iglesia, tenía buenos compañeros de oración, entró un periodo donde nos alejamos un poco, dejé de orar y la misma situación que hubiera enfrentado antes bien, ahora un poco más débil, me devastó. ¿Sí? La misma crisis que de pronto hubiera podido enfrentar en el trabajo en otra época porque estaba mejor de ahorros, estaba mejor situado económicamente, no me afectó tanto porque ahorita me cogió desprevenido. Entonces, no solo es un asunto personal, también las crisis conllevan circunstancias particulares que afectan la situación de una u otra manera. Pero ¿qué debemos hacer con los débiles? Miren lo que dice ahí el pasaje. Que sostengáis a los débiles. O sea, en vez de abandonarlos, en vez de menospreciarlos, debe haber una intención de los que en un sentido son más fuertes a sostenerlos. Esa palabra, hermanos, tiene que ver más de sostener, tiene que ver con, de alguna manera, con cargar a la persona. O sea, no es solo ayudarle a la persona a enfrentar ciertas situaciones, sino dar la idea de estar con ella sosteniéndola en medio de la situación. ¿Sí? Es diferente. Yo recuerdo una pregunta que hicieron los hermanos en la conferencia y el hermano Miguel dijo algo que para mí fue corto, pero fue tan claro. Cuando él decía de que no es suficiente decirle a una persona qué tiene que hacer. Está mal y usted viene y le dice, tienes que hacer esto. Sino la idea de aún de exhortar es, tienes que hacer esto y ¿cómo puedo ayudarte para que lo hagas? ¿Recuerdas la respuesta?
O sea, no es solo mandar, sino involucrarse. O sea, ¿cómo podemos trabajar juntos para que superes esto que estás viviendo? Esa es la idea de sostener. La idea de sostener es que alguien va a bajar la cuerda, pero usted sostiene la cuerda. Y la consejería, como lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en el transcurso y lo hemos venido viendo, pero especialmente en los casos de crisis, es no cómo la persona puede resolver, sino cómo vamos a resolver esto. ¿Cómo vamos a tratar esto los dos? ¿Cómo me puedo poner de tu lado para ayudarte a caminar en este asunto? ¿Sí ven el principio que está detrás de estas palabras? La consejería no es solo el consejero y el cliente, porque eso es así en el mundo, la terapia en el mundo. En la vida cristiana es qué estás pasando y cómo puedo ayudarte, cómo puedo estar contigo en esos momentos. Que sostengáis a los débiles. Romanos dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque en un sentido, a veces uno piensa, a veces ya las dificultades mías son suficientes, hermano. Pero aquí Pablo introduce la idea que en la iglesia debe haber un espíritu de aliento y de sustento para personas que enfrentan ciertas situaciones, y como lo estamos hablando hoy, especialmente en tiempos de crisis, en días difíciles, donde la carga se vuelve mayor, donde la dificultad se vuelve mayor y donde la persona no puede soportar esta situación, no puede sobrellevar este asunto, se ha sentido incapacitada, se ha sentido impotente, perdió el control y necesita ayuda. Necesita consuelo, necesita fortaleza, necesita aliento. Que en muchos casos, obviamente el Señor es el que hace eso, pero nos puso como comunidad, como iglesia, para cumplir esa labor. ¿Sí? Ese es el espíritu que está, o el principio que está detrás de lo que sería el ministerio en la iglesia de consejería. Podríamos leer muchos pasajes, hermanos, pero ya los hemos visto. Entonces vemos que la vida cristiana tiene crisis, todos las enfrentamos, algunas pueden ser mayores que nosotros. Y en esos casos el Señor da instrucciones claras en la Biblia de que aquellos que son un poco más fuertes deben aprender a alentar y a soportar a aquellos que son débiles. Amén. Ahora, vamos a mirar como tercer punto, ya después de ver un poco la consejería en casos de qué es una crisis, después del principio que está en la palabra para la iglesia, vamos a ver lo que serían los pasos en un caso de consejería en situaciones de crisis. Esto nos va a servir para las siguientes reuniones. Hoy estoy poniendo la base, hermanos. Vamos a ver unos consejos que da el hermano Norman Green en su libro Cómo aconsejar en situaciones de crisis, que si usted puede, en este tema es un libro muy bueno para leer. Entonces él da 5 pasos. Obviamente, como lo hemos dicho, esto es una cuestión orgánica, cada caso es un caso, pero son principios que deberíamos considerar cuando estamos viendo un hermano que está pasando una crisis y por la gracia de Dios, Dios nos pone ahí para alentarlo, cuidarlo, ayudarlo. Cuando alguien viene a buscar ayuda, sustento, aliento, porque ya no puede con una situación. Y recuerde, puede ser situación de situaciones. Rompió su noviazgo, se quedó sin trabajo, le nacieron los hijos y no los está pudiendo sobrellevar, vino el matrimonio y colapsó emocionalmente. Hay muchas situaciones, ¿listo, hermanos? Entonces vamos a ver cuáles serían estos 5 pasos que este hermano aconseja en su libro. En últimas ya los hemos visto, pero los vamos a aplicar más al asunto de la consejería en casos de crisis. Los voy a mencionar y después los vamos a ir explicando. Son 5. El primero, dice él, es crear una relación entre el ayudado y el que ayuda. Primero es relación. Segundo, conocer el problema. Porque si estamos hablando de la crisis, algo ocasionó la situación. Y conociendo el problema, hay que ver los efectos que tuvo la situación en la persona. Hasta dónde la perjudicó.
pasó esto. ¿Y hasta dónde la perjudicó? ¿Está triste? ¿Está deprimida? ¿Está con deseos de morirse? ¿O qué hizo eso en esa persona? ¿Sí? Primero, entonces, conocer, crear una relación. Segundo, explorar el problema y ver hasta dónde llegó el problema en la persona. Tercero, dice nuestro hermano, decidir un curso de acción. Ya sabemos el problema, ya sabemos el efecto en la persona. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ver acá? Como veíamos en el pasaje, ¿cómo la vamos a alentar o cómo la vamos a sostener en este proceso? ¿Qué debería hacer esta persona en esta situación? ¿Y cómo podemos llevar a cabo eso? Lo cuarto es pasar a hacer eso, pasar a la acción y tener un proceso de acompañamiento práctico en los pasos que se tomaron. Y quinto, terminar la relación de consejería. Quiere decir que ya la persona no necesita el consejero. Entonces sería como los 5 puntos principales de lo que sería una consejería en caso de crisis. Entonces vamos a mirar cada uno. Primero, crear una relación, hermanos. Ustedes se van a dar cuenta que aún para que una persona tenga la suficiente confianza de abrirnos su corazón y de contarnos las situaciones, debe haber un tipo de relación que brinde la oportunidad a que la persona se abra. ¿Sí? Y por eso a veces la consejería no es tan sencilla, hermanos, porque usted va a sentarse a escuchar a una persona y la persona no le tiene la confianza a usted, entonces no le abre el corazón. Usted estuvo 1 hora y tal vez le habló, pero no le habló. ¿Sí? Le habló, pero usted no sabe qué está pasando. A veces ese proceso de consejería requiere un tiempo hasta que usted ve que la persona abre su corazón, y generalmente abre el corazón porque ya encuentra confianza en la persona que va a aconsejarle. Entonces por eso nuestro hermano habla de primero crear una relación. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, para que las personas nos tengan confianza? Ese es un punto importante, porque como decíamos, la consejería tiene 2 caras. Cuando yo estoy pasando una situación y necesito ayuda, pero la otra cara es que en la medida que nosotros crecemos en el amor, en nuestras relaciones, en madurez, en conocimiento, eso también va a generar confianza para que las personas se acerquen a nosotros. ¿Sí? Seguramente si hiciéramos una estadística de hombres, mujeres, jóvenes y niños en una determinada iglesia, ¿a quiénes irían en un momento de crisis? Las personas acudirían a personas de confianza, ¿cierto? Por eso la consejería no es para todos en un sentido, porque de alguna manera usted va a necesitar un consejero que usted sepa que le pueda ayudar, que sepa que le va a confiar, ¿cierto? Que sepa que se va a interesar por usted. Entonces por eso es tan importante crear una buena relación. Ahora, ¿cómo podemos generar eso? Mire que hay algo muy sencillo, hermanos. Por lo menos en la iglesia, en la medida que Cristo crece en nosotros y nuestro amor crece, la gente va a sentir más tranquilidad acercarse a nosotros. Porque cuando usted ve a alguien que se interesa por usted y le ama, usted va a tener más tranquilidad de poderle contar una lucha, ¿cierto? Una situación. Más tranquilidad de abrir su corazón. Entonces requiere confianza. Y muchas veces esa confianza se genera, y esto es importante, hermanos, cuando alguien se nos acerque, una de las cosas que hace que la relación pueda ser íntima y pueda ser profunda, lo que es importante para la consejería, es algo que llaman mucho y se usa mucho en el lenguaje, pero que de verdad que es muy importante. ¿Saben cuál es la palabra? Empatía. No es química, sino es empatía. Sobre todo en la cuestión de terapia se usa mucho esa palabra. ¿Y qué es la empatía? Vamos a leer un pasaje, Romanos 12, verso 15. Es lo que dice el pasaje. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Sabe que la palabra empatía significa sentir con o junto con? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la empatía? Ponerse en el lugar de. ¿Sí?
Y en un sentido es sentir lo que está sintiendo. Ver la vida como Él la está viendo. O como dice el pasaje acá, llorar con el que está llorando. Entonces, hermanos, el primer paso es establecer una buena relación. Y de parte del que aconseja, él tiene que orar y él tiene que crecer en la gracia del Señor. Yo creo que tenemos que orar pidiéndole al Señor que nos haga más empático con la persona que está sufriendo. Como decía un hermano, ¿qué está sintiendo la persona? Yo no solo debo escuchar las palabras, sino yo debo ver lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Y yo debo ponerme en el mismo lugar. Si se me hubiera muerto a mí el familiar de la misma manera, ¿cómo estaría yo? Si yo estuviera perdiendo mi matrimonio en una situación, ¿cómo estaría yo? Si yo estuviera en una situación de crisis como lo está viviendo ella, ¿cómo estaría yo o él? Eso es empatía, ¿sí? Y el consejero debe tener, como leíamos en la conferencia, debe tener esa disposición a oír y a escuchar, pero no solo oír con los oídos, sino con el corazón. Porque a veces la persona viene a contarnos y uno dice, pero eso no es tan grave para usted. Para usted eso no es tan grave. Pero para él sí, o para ella sí. No, yo he visto personas que han sufrido cosas más difíciles. Sí, pero para él en ese momento eso es algo realmente crucial, trascendental. Entonces, empatía es tratar de ponerme en el lugar de él y ver la situación a través de sus ojos y sentimientos, decía alguien. Alguien decía, mire lo que dice de esto, la empatía implica ser capaz de introducirse en la otra persona, ver el mundo a través de su perspectiva, sentidos y sensaciones. Da la idea de implicarse, involucrarse. Que la consejería es un ministerio, hermanos, que implica, porque en última el predicador predica y allá lo que oyeron y lo que vivieron. El consejero no, hermanos. El consejero está escuchando a una persona y debe involucrarse en la vida de la persona, lo que está viviendo, lo que está pasando. ¿Sí? Ahora, esto requiere que amor cristiano, hermanos. Porque decía alguien, el amor es la capacidad de implicarse de modo consciente y natural sin buscar un beneficio propio. Yo me estoy involucrando no porque de aquí yo voy a sacar algo, sino porque mi deseo es ayudar a esa persona. ¿Sí? Entonces la empatía tiene muchos ingredientes de amor. Sufrir con él, entender su debilidad. ¿Qué pasaría si yo estuviera luchando con esos pensamientos que está luchando esta persona? ¿Cómo enfrentaría yo si estoy perdiendo mi fe como la está perdiendo esta persona? ¿Cómo enfrentaría una situación tan difícil si yo entrara en un problema como el que está viendo este hermano con otro hermano? ¿Sí? Empatía. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos aconsejar desde nuestro campo, no desde el campo del otro. Yo viví, yo experimenté, yo hice. Y aunque en algo nuestra experiencia pudiera ayudarnos, la empatía es lo contrario. ¿Sí me hago entender, hermanos? Es ponerme en el lugar del otro, no traer al otro a mi lugar, porque tal vez mi lugar para el otro en ese momento no es realmente un camino. Esa empatía es colocarse en el lado de, como dice Pablo, llorar con los que lloran. Ahora, lo cierto es, hermanos, sobre todo en esos espacios, que la gente encuentra en la consejería algo muy deleitoso cuando es comprendida y entendida. ¿Me entendió? Usted se da cuenta que la persona se involucró y lo entendió en lo que usted está viviendo. Lo escuchó. ¿Sí? Y es muy bueno en la consejería decirle así, hermanos, porque en últimas, yo hablaba con un hombre hace un tiempo y le decía, y él hablaba un poco de lo injusto del matrimonio, lo que estaba viviendo, y yo le decía, no, tranquilo, me meto. Yo le decía, hermano, la verdad yo me pongo en su lugar como varón y yo vería también la situación injusta. Y difícil, y también tal vez me escandalizaría como usted está escandalizado.
El problema es que no se trata de cómo sentimos como hombres, sino qué dice la palabra. Pero en últimas, de verdad, yo como hombre hubiera reaccionado como él. Entonces, la empatía de alguna manera le da al consejero llaves, hermano, para abrir el corazón de la persona y crear una buena relación con el que está aconsejando. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando no nos escuchan o cuando no nos entienden como quisiéramos que nos entiendan en un momento. ¿Eso qué hace? Nos decepciona y nos cierra. La gente que tuvo la experiencia de fue a contarle a algún hermano, fue a contarle a alguien, la persona no lo supo escuchar y ¿qué sucedió? Se le cerró el corazón y ya no volvió a volver a abrir su corazón. Entonces, para crear una buena relación, hermanos, necesitamos aprender a ver con ojos de gracia e involucrarnos con el aconsejado. Yo me pongo a pensar en algunos casos, ¿y si ese fuera mi matrimonio, si ese fuera mi hijo o mi hija? Yo creo que a veces el consejero necesita ciertos grados de quebrantamiento personal, hermanos, para poder ayudar a otros. Porque a veces mientras nosotros no hemos pasado por ciertas circunstancias, no somos suficientemente empáticos. No sabemos qué es llorar con el otro, no sabemos qué es sufrir con el otro, porque a veces estamos todavía muy nuevecitos, necesitamos un poco de uso, de quebranto. Pero entonces, en primer lugar, hermanos, el primer paso, y a veces eso se da en un ambiente de iglesia, a veces ya uno tiene la confianza, la comunión, pero a veces en los primeros pasos de una consejería, a veces requiere darle tiempo a la persona para que hable, cuente, y requiere ser empático. Requiere tiempo, ¿no, hermanos? Requiere amor. Es un ministerio que requiere amor. Primer paso, ¿no? Entonces, en una consejería, cuide la relación. Mírelo con amor, mírelo con los ojos de Dios, con gracia. Eso le va a ayudar a usted a ayudar a la persona. Segundo, como estamos hablando, vamos a hablar de consejerías de crisis. Las crisis desembocan por situaciones. Entonces, lo segundo que hay que hacer cuando nos encontramos con una persona que está en una colapsada, está en crisis, hermanos, como puede ser una crisis que lo devastó hasta físicamente, o puede ser una crisis que lo devastó mentalmente, o puede ser una crisis que lo devastó espiritualmente. Yo estaba leyendo un artículo por los temas en Coalición que dice: los pastores también pierden la fe. ¿Y usted podría pensar que un pastor pueda llegar en algún momento a tener dudas de su fe? Bueno, son muchos los casos. Entonces la crisis puede ser emocional, mental o espiritual. Entonces, como la crisis la desencadena muchas veces una situación, puede ser grave o una situación que con el tiempo fue creciendo, hay que conocer la situación. ¿Cómo se conoce la situación? Ya lo estábamos hablando en la consejería. Con escuchar y con las buenas preguntas, ¿sí? Entonces hay que de alguna manera evaluar qué ocasionó la crisis. A veces es muy fácil darse cuenta que la crisis la desencadenó un evento particular o un asunto que viene con el tiempo y no se trató, no se habló y en algún momento la persona colapsó, ¿cierto? Entonces en el tiempo de consejería hay que hablar con la persona, hay que hacer buenas preguntas a la persona para saber por qué está así. Porque hermanos, hoy en estos días hablábamos con alguien, esa reacción no es normal. ¿Cuál reacción? Una persona hoy se levanta de la noche a la mañana y no quiero más esto. Sea su familia, sea la iglesia, sea el trabajo, sea, no quiero. ¿Qué pasó? No pasó nada. Sí pasó algo. Aunque de pronto no es un evento particular, es el cúmulo de situaciones que me llevaron a esto. Estaba leyendo un libro de Paul Tripp, Sé Líder. Él cuenta el caso, ya lo he contado a algunos que estuvimos en estos días hablando, de un pastor organizando eventos, predicando fenomenalmente, una iglesia creciendo, y después de un tiempo de conferencias y cosas lindas, él se reúne con todo el equipo de liderazgo y les dice: hasta hoy voy acá, no quiero pastorear más, no quiero que me llamen, no quiero seguir, no quiero que oren por mí.
Y este grupo de compañeros de ministerio se acercan al hermano que escribe el libro. Hermano, ¿qué podemos hacer en esta situación? Él dice, lo impresionante es saber cómo esta comunidad de personas estaba cerca de él y no notó por mucho tiempo que la persona estaba colapsando, solo hasta cuando renunció a todo. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay situaciones que van creciendo, no las tratamos. Cuando llega a un punto la persona colapsa. Colapsa espiritualmente, colapsa emocionalmente, hermanos, con todo lo que puede a veces desembocar una crisis emocional, o colapsa físicamente. ¿Sí? Entonces hay que escuchar para saber cuál fue la raíz. Si fue un evento, el cúmulo de eventos, ¿sí? ¿Qué lo llevó a esto? ¿Qué lo llevó a...? Porque como decíamos ahora, ninguna reacción de colapso es que tú ibas bien y un día te levantaste y ya no quieres... No, eso no sucede, hermanos. Cuando llegamos a un punto de colapso, de crisis, algo pasó. O algo venía pasando. ¿Sí? Solo que a veces no notamos las señales. Porque a veces nuestro cuerpo da señales, nuestra vida espiritual da señales, nuestra vida emocional da señales. Solo que no las notamos. Nos acostumbramos a estar deprimidos, nos acostumbramos a estar con dolores de cabezas profundos. Nos acostumbramos a andar decepcionados y amargados con todo, lo cual no es normal, hermanos. Lo cual quiere decir que algo está pasando o ha pasado. Y como no lo tratamos, llega a un punto de boom. Entonces hay que tratar, en la consejería el segundo paso es encontrar cuál es la raíz, qué es lo que nos está llevando a eso. Y hay preguntas como, ¿qué lo causó? Y es bueno hacer preguntas porque, bueno, ¿y antes de casarte sentías eso? No. ¿Cuándo sucedió? Cuando me casé. ¿Antes de tener el niño tenías eso? No. ¿Cuándo sucedió? Nació. Y ahí comencé a perder esto. ¿Antes de trabajar allá lo tenías? Me voy a tener que preguntar, ¿qué situación lo causó? Las raíces. ¿Sí? Las raíces pueden ser, antes de servir en esa parte de la iglesia, ¿te pasaba o no? ¿Sí? Antes, después de cierta situación, ¿o qué? Entonces, una cosa es examinar con las preguntas qué lo causó, porque hay cosas que lo causan. Y lo otro, hermanos, hay que ver hasta dónde afectó la persona. Y es bueno, hay unos test que son como hojas, sobre todo de comportamiento que algunos consejeros tienen en casos de crisis. Ya noté algunas cosas que es importante a veces uno hacer preguntas, uno entender estas cosas, uno le dice, a mí esto me abre mucho el entendimiento de cómo tratar algunas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que esto tuvo un efecto en la persona? Bueno, después de que pasó eso, ¿en qué te afectó? ¿Te afectó el sueño? ¿Te afectó el trabajo? ¿Te afectó tu relación con los hermanos? ¿Te afectó tu relación con la familia? ¿Te afectó en el comer? ¿En qué te afectó? ¿Por qué? Porque yo al saber de pronto las respuestas, yo puedo ver el grado de daño que la persona tiene. ¿Puedes dormir? No puedes dormir. ¿Escuchas voces? No escuchas voces. ¿Alucinas? ¿Sueñas? ¿Sí? Porque a veces, hermano, hay casos donde la persona ya está escuchando cosas. Ya está viendo, alucinando, ya está colapsado. ¿Quieres ir a la iglesia ahora o no quieres ir? ¿Soportas a tus hijos? No los soportas. ¿Sí? Como preguntas generales hasta dónde la persona se vio afectada emocionalmente, espiritualmente. Es bueno preguntarle y observar cómo te sientes. ¿Se siente triste? ¿Se siente apesadumbrada? ¿Se siente herida? ¿Se siente amargada? ¿Se siente airada? ¿Cómo se siente? Porque a veces el efecto es que la persona está reaccionando de alguna manera, entonces explota en ira.
o se vuelve melancólica. ¿Cómo la afectó esta situación? Hay que preguntar, cuando estás cerca de qué personas tienes esos sentimientos. ¿Qué cosas te ayudan? ¿Qué cosas te tranquilizan? ¿Qué cosas te afectan más? Sí, porque a veces, recuerde que aquí, cuando usted está preguntando, usted va a decirle, ya entiendo, no vuelva a visitar a esa persona. No, en serio, no vuelva a ir a ese lugar. ¿Sí? Tenga cuidado en esto. ¿Sí? Las preguntas nos muestran qué te ayuda. ¿Tienes un hobby? ¿Cómo está tu salud? Bueno, todas las cosas que pudieron haber afectado en alguna manera a la persona. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente. ¿Te haces daño? No, pero comienzo a gritar a mi familia. O no grito a mi familia, pero tengo el deseo de herirme, golpearme. No quiero comer. ¿Hasta dónde la afectó? Como les decía, hermanos, hay situaciones que, como dice el dicho, a mí no me quitan el hambre. Hay situaciones que a personas les quitan el hambre, el sueño, el deseo de vivir. Muchas cosas, ¿no? Entonces hay que preguntar a tal punto de conocer la situación y conocer el efecto de la persona. Porque hay casos, hermanos, donde uno debe preocuparse por la integridad de la persona. Y donde hay que hablar de pronto con la familia o algo, porque tal vez hay que buscar una ayuda diferente. Diferente en el sentido de que con el acompañamiento espiritual, tal vez la persona necesite algún tipo de medicamento o de compañía. La persona ya está presentando problemas de esquizofrenia, de cosas, oye cosas. Sobre todo hay casos, hermanos. Bueno, hay casos de casos. Tal vez en el tiempo vamos a ver algunos. Sobre todo vamos a ver los que más pudiéramos encontrar en la iglesia. Pero hay que ver hasta qué punto afectó el asunto, la vida de la persona. Y ese sería el segundo paso. Teniendo una buena relación, conociendo un poco la situación que desencadenó y el efecto que tuvo en la persona, hay que tomar el tercer paso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo yo puedo ayudarte? Y en este caso es cómo puedo alentarte, o cómo puedo sostenerte, o cómo puedo aconsejarte de manera práctica en relación a lo que estás viviendo. ¿Sí? De alguna manera, la consejería en este caso eso es algo que a veces nosotros no sabemos. La consejería es directiva. ¿Qué quiere decir? Debe tener una dirección. Hermano, yo noto que el problema, o hermana, el problema es este. O falta de fe, o idolatró algo y el Señor se lo quitó, o le faltó amor, o falta de piedad. Bueno, lo que sea el problema, porque a veces ya identificando el problema uno sabe qué tratar. Y sobre todo, como decíamos en consejería, no es solo las circunstancias, ¿sabes? El problema está en el corazón. La consejería cristiana atiende mucho a la situación que está pasando en el corazón. Perdió la fe, se llenó de amargura, ¿sí? O le dio lugar a, muchas cosas que pueden suceder en el corazón, como lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, entendiendo cuál es el asunto, hay que tratar de atender el problema. Y el consejero, como lo decíamos, en todo tiempo debe estar orando, en todo tiempo debe estar citando las Escrituras y en todo tiempo debe mostrar el pecado cuando aparece en el corazón en una situación. Y en ese punto, el consejero debe establecer ciertas metas para tratar el problema. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes reuniones. Cuando este es el problema, ¿qué metas deberíamos tener? Yo les hablaba en estos días, el domingo que estaba enseñando un caso de consejería que era la hermana Cornelia. Y la persona está en depresión y ella le puso varias metas. ¿Por qué? Porque en su prueba dejó de orar, dejó de congregarse, ¿sí? Está muy sola. Entonces hay un problema espiritual que se necesita tratar en ese tiempo de consejería. Entonces la tarea va a ser esta: vas a volver a la iglesia, vas a comenzar a leer la Biblia, vas a comenzar a orar y vas a buscar un grupo de apoyo en la iglesia. Sí, son metas, puntos. No, es que estoy pasando con esto. Bueno, tal vez la tarea es que haya amargura en el corazón, vas a tener que hablar con la persona. Entonces el tercer punto, identificando los problemas, hay que trazar metas principales. Hay algunas que son
cosas secundarias, pero el problema acá es falta de fe, el problema acá es incredulidad, el problema acá es idolatría, bueno, el problema que haya en el corazón, que entienda el consejero. Entonces el consejero debe poner metas o tareas a tratar, ¿sí? Porque a veces nosotros viene la persona, está pasando eso, la escucha uno, le da un consejo y la persona se va sin ningún tipo de trabajo que la pueda ayudar a salir de la situación. De alguna manera deberíamos, bueno, vamos a tener una meta, una tarea, vamos a comenzar a orar. ¿Estás pasando por eso? Vamos a comenzar a orar. Y como decía, y yo me voy a poner al lado tuyo, vamos a orar juntos. Vamos a leer tal literatura, vamos a leer tal libro de la Biblia. Y tu responsabilidad es leer, escribir las meditaciones y me vas a entregar eso semanalmente. ¿Sí? Metas y actividades. Luego que hay que tener en cuenta es que la persona pueda cumplirlas, hermano. ¿Sí? Porque la tarea es, vamos a ayunar 5 días seguidos, vas a leer la Biblia 2 veces esta semana. No, metas que la persona pueda cumplir, metas realistas y que atiendan a las necesidades del corazón de la persona. ¿Sí? Ese es el curso de acción. En las actividades, hermanos, a veces uno se da cuenta que la persona puede sola o no puede y va a requerir ayuda. Y a veces, hermanos, es importante saber si la persona, la familia la apoya en esta situación o está sola. ¿Tiene un grupo de hermanos o hermanas en la iglesia que la apoyan o está solo o sola? ¿Sí? Esos son grupos de apoyo que nos van a ayudar mucho en cuanto a las actividades y las responsabilidades que está la persona. Ahora, el cuarto punto es pues, las tareas, actividades, lo que se llamaría la supervisión y el acompañamiento. El consejero va a tener que estar cuidando de la situación, cuidando de cómo avanza, si avanza o no avanza, porque algo que también es, y lo vamos a ver en la consejería, hermanos, es que no todos los casos avanzan de la misma manera. A veces uno cree que la persona vino, habló, usted le aconsejó algo y la situación se solucionó y no. Entonces la persona va a volver, se va a ver que de pronto no se avanzó, entonces hay que comenzar otro camino. Y si ese otro camino no avanzó, hay que buscar otro camino. Pero hay que tratar de hacer lo posible para ayudar a la persona. Entonces hay el cuarto, que es el proceso de acompañamiento de la persona y las actividades que tiene. Y lo último, que decíamos, el quinto paso en la consejería en estos tipos de casos, es cuando la persona supera y se termina la consejería. Como decía un hermano, el propósito en la consejería es que la persona no necesite el consejero. O sea, que llegue un punto que la persona ya puede sobrellevar la situación a solas. Entonces, 5 pasos que, hermanos, es que me alargué un poco, pero importante tenerlos en cuenta para lo que vamos a estar viendo en las siguientes reuniones y sobre todo los procesos de consejería. Ahora, para ir terminando, unas consideraciones en cuanto a estos temas, hermanos. Yo sé que lo que yo voy a decir es obvio y lo voy a decir rápidamente, pero eso es algo que necesitamos recordar cuando estemos pasando en crisis. No solo recordar de pronto yo que estoy pasando una crisis, sino recordar yo cuando estoy aconsejando, porque hermanos, de verdad que la consejería puede ser tan compleja de llevar que puede llevarme a mí como consejero a frustrarme. Porque yo comienzo a escuchar una situación y yo comienzo a entrar en ese pensamiento, oiga, pero este hermano que va a la iglesia y está viviendo esto. O este matrimonio que estaba en la iglesia y pasa. O esta hermana tan linda que está en la iglesia y mire cómo está. ¿Me hago entender, hermanos? La consejería tiene un ingrediente, hermanos, que eso es como cuando en el Antiguo Testamento el sacerdote tocaba al leproso, hermanos. Él después tenía que purificarse porque había como un efecto de contaminación que él quedaba como... Hermano, yo puedo dar 3 predicaciones y salir como más fortalecido de la predicación y dar una consejería y sentir 2 días que no me quiero levantar de la cama, hermanos. La consejería tiene un efecto, por eso digo que en un sentido la consejería, en un sentido requiere a algunos hermanos que sean fuertes, porque esto no todo el mundo lo sobrelleva. Entonces lo que vamos a decir es para el consejero, tanto para el aconsejado, pero es para el consejero.
Y es importante sobre todo recordárnoslo en esos momentos donde Dios nos está permitiendo ayudar o escuchar a una persona. ¿Qué consideración? Primero, recuerde que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. O sea, puede que para usted y para la persona sea imposible. Puede que usted se sienta totalmente impotente, incapacitado de hacer algo. Pero recuerde que para Dios nada es imposible. Recuerde que Dios levanta a los muertos, hermanos. Recuerde que Dios le da vida al que pareciera que no tiene vida. Recuerde que cuando parece que no hay salida, Dios da salida, hermanos. Recuerde que lo que puede llevar 12 años enfermo, como la mujer de flujo de sangre, con una palabra del Señor puede ser sanada. Hermanos, yo tuve una hermana queridísima en una ciudad, en otro país. La hermana, pero amorosa, así con la palabra, ferviente, linda. Ella me dice, hermano, usted no me va a creer, yo tuve un problema de esquizofrenia de 15 años. Ni en el lugar, ni en la clínica de reposo encontraban esperanza, ni el pastor que me visitaba tenía esperanza. Y yo veía como mi mente estaba ida, pero por algo por dentro me decía, el Señor en algún momento me va a sanar. Ya cuando nadie daba esperanza, el Señor la levantó, hermano. Usted ve una persona cuerda, equilibrada, linda en el Señor. Y, hermanos, el Señor es poderoso. Cuando nosotros llegamos al fin de nuestros... y eso lo tiene que recordar hasta el que aconseja, hermanos. Porque usted en algún momento puede llegarse a ver tan frustrado, usted siente que no va a poder ayudarle. Pero recuerde que no hay imposibles para Dios. Otra cosa que necesitamos recordar, hermanos, Dios tiene un propósito en la vida de todos, mayormente los que le aman. O sea, nada se sale de su propósito, ni una tragedia, ni una muerte, ni una situación difícil, nada se sale de su propósito, hermanos. ¿Sí? Nada se sale. Bueno, yo he escuchado a varios predicadores que hoy, claro, hoy lo cuentan, seguramente cuando lo estaban viviendo era difícil ver a sus esposas entrar en unas crisis. Y no le estoy hablando de cualquier predicador, hermano. Y alguno podría pensar, pero la esposa, el hermano, o el mismo hermano, o el no sé quién, ¿cómo pasó por eso? Bueno, Dios sabe por qué lo tenía que pasar. Entonces, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Eso es lo que parece más. Pues Dios, no hay nada imposible para Él y Dios tiene propósito en todo. Lo tercero también que es importante en la consejería para no decepcionarnos, hermanos. A veces queremos un fruto rápido o a veces nos decepcionamos cuando hay recaídas. Pero dice Pablo Santiago dice, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. A veces los resultados no van a ser tan rápidos, a veces va a retroceder un poco, pero hay que tener paciencia en todo este tipo de cosas. Y lo último, no dudemos, hermanos, de la palabra de Dios ni de la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. El consejero debe aconsejar con la Biblia abierta y creyendo que el Espíritu de Dios está ahí, que nos va a ayudar, que nos va a guiar y que nos va a sostener. Aún en los casos que a veces solo mencionarlos parece difícil, recordemos que la palabra de Dios tiene consuelo, aliento y sustento y que el Espíritu de Dios nos está ayudando en este tipo de trabajo. Amén. Ya cerrando, solo como un apéndice, hermanos, hay factores que evitan la crisis en una persona. Y eso lo quiero decir para todos nosotros. Puede que lleguemos a una crisis, pero hay factores que evitan. Eso ya ha sido estudiado pues, por consejeros cristianos, pero también por el mundo científico. ¿Y saben qué factores evitan las crisis? Primero, tener una percepción correcta. ¿Una percepción correcta de quién? De Dios. Hermano, el conocimiento de Dios es un ancla para nuestra alma. El conocimiento adecuado de nosotros mismos también. Y de la vida. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente constantemente, porque ¿saben qué es lo que pasa? Si yo no tengo una manera de pensar correcta de Dios, de la vida, de mí mismo, hermanos, cuando vengan las situaciones, eso va a tener un efecto profundo en mi vida. Entonces, una percepción correcta evita que entremos fácilmente en una crisis. ¿Saben qué es lo segundo, hermanos? Tener
buenas relaciones. Una persona que tiene buenas relaciones familiares, que tiene amigos, que tiene compañeros, que tiene con quien hablar, a quien contar, a quien acudir, es una persona que generalmente no cae en las crisis. Miren lo importante de esas cosas, ¿no? Muchas veces el que colapsó porque estaba solo, porque nunca se abrió a otros, ¿sí? Porque aunque tiene familia, tiene iglesia, tal vez vive en sí mismo. Y unos mecanismos de defensa que siempre van a proteger al cristiano, hermanos, y eso de verdad que eso en las crisis son importantes, una buena vida de oración y una buena vida de comunión con la palabra. Las personas que tienen esa vida íntima difícilmente colapsan. No que no pasen, pero no colapsan. ¿Sí? Entonces, esos mecanismos, que son los mecanismos como obvios de la vida cristiana, ¿no, hermanos? Nos sostienen en medio de la situación, no nos dejan que lleguemos a ciertos puntos. Y lo otro apéndice es, ¿cuándo debería buscar consejería? ¿Cuándo qué es una crisis? ¿Sí? Ya en términos personales. Bueno, yo debería buscar consejería cuando estoy perdiendo la fe. Eso es de las peores crisis que usted puede tener, aunque no le duele la cabeza, aunque no le duele el cuerpo, aunque no le duela nada. Cuando usted siente que ya no está creyendo en Dios, que ya no está amando a Dios, que ya no quiere estar con el pueblo de Dios, que ya no quiere servir a Dios. Algo está pasando en su vida, ¿cierto? Ahí usted tiene que buscar ayuda. ¿Cuándo más? Cuando usted está perdiendo el deseo de vivir. Ya no quiero estar en esta casa, ya no quiero estar en el trabajo, ya no quiero vivir, ya no me hallo en ningún lado, y entra en una profunda desesperanza. Su vida está en un estado de crisis, porque eso no es normal. Necesita ayuda, consuelo, aliento, necesita buscar el consejero. Cuando usted llega y dice, no puedo más, no lo soporto, esto me está enloqueciendo, estoy desvariando, eso es una crisis. Y usted puede buscar a un consejero, un hermano que le pueda ayudar. Cuando una situación lo sobrepasa, usted que dice que colapsé, ya este trabajo no reacciono, o ya esta situación familiar no reacciono, sé que tengo que hacer, pero ya no lo puedo hacer. Usted perdió el equilibrio, perdió la capacidad de actuar. Bueno, y otras patologías, pánico, ansiedad profunda, estrés incontrolable, todo eso es lo que diríamos crisis. Cuando usted esté en un momento de su vida así, busque ayuda. Busque ayuda en Cristo y busque ayuda en este medio de gracia que el Señor nos ha dado, que es la consejería en la iglesia. Entonces, hermanos, comenzamos, como les decía, un nuevo giro en la serie, consejería y consolación. Vamos a ver de pronto algunos, hasta donde el Señor nos permita, ejemplos de casos particulares de cómo aconsejar. Hoy apenas hicimos como la base de lo que va a ser nuestra serie. El Señor nos ayude. Vamos a orar, dar gracias y tenemos unos minutos para preguntas y participación. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda consolación, Señor, que nos consuela en nuestras tribulaciones, Señor, para que podamos consolar a otros, Señor. ¿Cuánto necesitamos, como orábamos algún día, que tú levantes un ejército de consejeros y de consejeras, Señor? Que puedan ayudar a los afligidos, que puedan ayudar a los de poco ánimo, que puedan ayudar a aquellos que están siendo quebrantados por las situaciones, Señor. Que puedan ayudar a aquellos que están siendo atormentados, Señor. Señor, danos compasión, danos amor, pero también danos sabiduría, Señor. Y gracia de lo alto, Señor. Y verdad, llénanos con tu sabiduría, con tu verdad, con tu palabra, Señor. Para que podamos ayudar a aquel que se siente desesperanzado, Señor.
aquel que no tiene deseos ni capacidad para vivir, Señor. Aquel que ha perdido la esperanza y necesita tu consuelo, tu aliento, Señor. ¿Cuánto oramos en la iglesia que tú levantes consejeros y consejeras, Señor? Que puedan ser luz para aquellos que están en tinieblas, que puedan traer palabras de libertad para aquellos que están en prisión, Señor. Que puedan ser de aliento para aquellos que están perdiendo la fuerza y el ánimo. Oramos a ti, Señor. Te damos gracias porque tú nos estás llevando por tus palabras a estos pastos. Y necesitamos aprender a comer de estos pastos y meditar en estas cosas, Señor. Solamente tú sabes para qué estás equipando y haciendo consciente a tu iglesia estas cosas, Señor. Como decíamos al comienzo y cantábamos, nos ofrecemos a ti, Señor, para que tú nos prepares, para que tú nos ayudes, Señor, y hagas de nosotros restauradores, hagas de nosotros pastores que cuiden las heridas, Señor, de las ovejas. Danos amor por tu pueblo. Y también, Señor, tú sabes quiénes entre nosotros pueden estar viviendo situaciones, Señor, que se les han salido de sus manos, Señor. Dales la valentía, Señor. Dales el ánimo para que puedan encontrar ayuda en ti y en tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, que a pesar de el ajetreo de nuestros días, de nuestro cansancio, de las muchas cosas, tú nos permites estar aquí escuchando tu palabra. Por eso te alabamos, Señor. Por eso te exaltamos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. En Él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.